Mi nombre es Marcelo Casarín, soy el coordinador de investigación del Centro de Estudios Avanzados, y este panel que presentamos hoy, La memoria como boomerang, que queda del Cordobazo, forma parte de una serie de actividades que corresponden al festejo de los 30 años del Centro de Estudios Avanzados. El Centro de Estudios Avanzados fue creado el 4 de mayo del año 1990, y desde entonces viene desarrollando un largo camino en la investigación, el posgrado en unas líneas interdisciplinarias. La serie de actividades que estamos programando comenzó con el lanzamiento de un concurso de ensayos que se llama Elogio del Apocalipsis, homenaje a Héctor Smuckler, que todavía está vigente. El plazo de cierre es el 31 de julio, con un jurado prestigioso, Horacio González, César Cach y Roxana Patiño. La segunda acción importante que queremos recomendar es el radioteatro El Cordobazo, que está disponible en la página de la Facultad de Ciencias Sociales, entrando por la pestaña CEA, Centro de Estudios Avanzados. Ese también es un producto que se hizo hace 26 años, es una coproducción del Centro de Estudios Avanzados y los SRT. Trabajan actores, técnicos, músicos de Córdoba, y es muy recomendable. Son siete entregas que están disponibles, están colgadas en la web de la Facultad de Ciencias Sociales, y tiene la particularidad de que fue producido en el Centro de Estudios Avanzados. El radioteatro fue escrito y dirigido por Sergio Schmuckler. Y el 3, planeamos en la serie, el 3 de junio, planeamos una actividad que, digamos, lo que hace es recuperar el acontecimiento de Ni Una Menos, y también inscribimos una acción ahí en esta conmemoración de los 30 años, con intervenciones de Maite Rodrigo, Dora Barrancos y diversos textos que vamos a difundir a partir del lunes. Bueno, hay otras actividades, pero no quiero demorar el inicio de este panel. Entonces los dejo con Federico Reche, que es el presentador y moderador de este evento. Muchas gracias y bienvenidos a la actividad. Buenas tardes, muy buenas tardes y muchas gracias por estar presentes en esta actividad que realiza el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, en conmemoración y en la fecha de un nuevo aniversario del Cordobazo. Este panel lleva por nombre La memoria como boomerang, ¿qué queda del Cordobazo? Y es promovido por el Centro de Estudios Avanzados en el marco de sus 30 años, como comentaba recién Marcelo, y organizado por el Programa de Investigación, Política, Sociedad y Cultura en la Historia Reciente de Córdoba, dirigido por la doctora Alicia Cerveto. El panel, la actividad, se desarrollan justamente en este día tan especial, 29 de mayo, en que conmemoramos el 51º aniversario del Cordobazo. Participan hoy como panelistas dos destacadas profesoras e investigadoras, especialistas en la temática y que forman parte de los equipos de trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales y su Centro de Estudios Avanzados. Se trata de las doctoras Ana Laura Noguera y María Laura Ortiz. Mi nombre, como comentaba Marcelo, es Federico Reche y voy a acompañarlos en este panel en carácter de moderador. Al recuperar los trabajos sobre el Cordobazo que se realizaron a lo largo de la vida institucional del CEA, se asume una responsabilidad intelectual y un compromiso político que trasciende las fronteras universitarias, para disputar sentidos en torno a la educación pública, la universidad y la vida que soñamos en días tan complejos y que parecen enfrentarnos a cambios tan importantes. Al recordar el Cordobazo, el Centro de Estudios Avanzados y en las celebraciones de sus 30 años de trayectoria, pretenden dar voz pública a intervenciones y a producciones, a programas y trabajos de investigación de esta casa,
Se impulsa así la actividad desde la convicción de que la producción de conocimiento en ciencias sociales tiene un enorme desafío en el presente para dar respuesta, para nombrar, para hacer inteligibles los problemas y asuntos políticos, sociales, económicos, culturales que afectan a la comunidad toda. Este panel en particular pretende ser un espacio para reflexionar, para hacernos una pausa, para darnos un lugar, aunque virtual, de encuentro para pensar juntos en los vínculos entre la historia y la memoria, las efemérides y conmemoraciones, los acontecimientos y los procesos históricos que consideramos en el presente relevantes. El Cordobazo es, por cierto, uno de esos acontecimientos de la historia argentina y cordobesa más revisado, reinterpretado y resignificado. Su presencia y su recuperación nos hablan de un acontecimiento que se pone en juego en el presente, los sentidos que nuestro pasado, ese pasado tuvo y tiene en la actualidad. También nos pone de relieve las significaciones que ese pasado importa para múltiples actores sociales y políticos. Los de aquel momento, los del pasado que los conmemoró, los del presente, sobre los que y los múltiples actos que se realizan en la actualidad intervienen. Al volver la mirada sobre ese pasado, que nos transporta nuevamente al presente, nos situamos en un tiempo de notable potencialidad. Un tiempo donde se condensan múltiples asuntos y problemas políticos, sociales, culturales, institucionales, económicos, que incluso entran en disputa entre sí. Un nudo que en el acto de desentrañar nos permite comprender procesos complejos que moldean la realidad social en que vivimos. Porque la memoria colectiva es justamente eso, un espacio de polifonía, pero también de conflicto por la representación dominante de ese pasado. Para comenzar este panel sobre el Cordobazo y nuestras nuevas miradas del presente, quisiera presentarles a las panelistas de lujo con que contamos. María Laura Ortiz es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como profesora de grado y posgrado de la Facultad de Filosofía de la UNC y sostiene desde hace años su trabajo de investigación abordando cuestiones vinculadas al mundo obrero en Córdoba durante los años 70, al sindicalismo clasista, a la cultura obrera, a la historia oral, a las memorias de la represión, la violencia política y el terrorismo de Estado. En la actualidad, Laura dirige el proyecto de investigación Historia Oral e Historia Reciente de Córdoba, radicado en el CIFI de la UNC, y participa del programa de investigación política, sociedad y cultura de la historia reciente de Córdoba, que dirige la doctora Alicia Cerveto en el CEA. Es autora del libro Con los vientos del Cordobazo, publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2019, así como de numerosos artículos y trabajos de investigación y de divulgación y de distintos tipos de contribuciones. Laura integra la Asociación de Historia Oral de la República Argentina y la Red de Procesos Represivos a Empresas, Trabajadores y Sindicatos. Muchas gracias, Laura, por tu participación. En segundo lugar, tomará la palabra la doctora Ana Noguera. Ana es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Humanidades y profesora y licenciada en Historia por la misma casa. En la actualidad también se desempeña como profesora de la Facultad de Ciencias Sociales e investigadora del CEA, perteneciente a la misma facultad, así como en el CIFI, donde se encuentra radicado el proyecto que codirige en la actualidad. Es autora de numerosos artículos y contribuciones académicas y de divulgación. Ana es la autora del libro Revoltosas y Revolucionarias, Mujeres y Militancia en la Córdoba Setentista, un verdadero éxito de la editorial de la UNC en el año 2019. Ana también integra el programa de investigación que dirige Alicia Cerveto en el Centro de Estudios Avanzados, es miembro de la Asociación de Historia Oral y de la Asociación Argentina de Investigación de la Historia de las Mujeres y Estudios del Género. Quisiera por último, antes de darle la palabra a Laura, comentarles sobre la modalidad con que este panel funcionará, de manera que todos tengamos clara la forma en que se desarrollará la actividad y que es posible participar. Hemos pensado una modalidad de trabajo en la que las preguntas y comentarios que ustedes quieran realizar, requiriendo una respuesta o una intervención, tanto de Laura como de Ana, sean realizadas por el chat de esta plataforma que se encuentra en el margen derecho o inferior de las pantallas de sus dispositivos, según como estén configurados.
La idea es que durante y al concluir la exposición de cada una de las panelistas, ustedes puedan realizar sus comentarios, apreciaciones, preguntas, consultas, que pretendan algún tipo de respuesta por parte de Ana y de Laura en ese chat, y que cuando concluyan las exposiciones de ambas, yo me encargue de transmitírselas de manera sintética y ordenada para que ellas puedan tomarlas y tenerlas en cuenta el momento en el que vuelvan a tomar la palabra hacia el final de la actividad. De esta manera no se prevén, digamos, instancias de diálogo con múltiples micrófonos abiertos ni intercambios directos entre los participantes y las expositoras. En síntesis, la actividad tendrá un primer momento en el que expondrán para iniciar Laura Ortiz y luego Ana Noguera, un segundo momento en el que retomaré las preguntas, comentarios y consultas realizados y trataré de retransmitírselas a las panelistas, y un tercer momento en el que ellas volverán a hacer uso de la palabra para reflexionar y responder a los asuntos planteados. Sin más, y para darle la palabra a Laura, quisiera hacerles nuevamente un pedido muy especial para que mantengan sus micrófonos apagados, a fin de que no se generen ruidos o interferencias en las presentaciones, y en la medida de lo posible sus cámaras también apagadas para que funcione mejor la plataforma en cada uno de sus dispositivos. Los dejo con Laura Ortiz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Federico, gracias a Marcelo, que es el impulsor de esta actividad, y bueno, y a todo el Centro de Estudios Avanzados, que es nuestra casa, es la institución donde desarrollamos nuestras investigaciones. Elegí esta imagen para iniciar mi intervención porque me interesa especialmente reflexionar sobre el cordobazo hoy, el cordobazo, no solamente pensar en el acontecimiento de hace 51 años, sino también pensar en los vínculos entre ese pasado y nuestro presente, interpelada, por supuesto, por el título de esta actividad, La memoria como boomerang, que queda el cordobazo. Y esta imagen, justamente, para que todos sepan que tenemos en Córdoba una calle que se llama El Cordobazo, quizás no todos lo saben, está dentro de la ciudad universitaria, y es una de las formas que tenemos en el mundo para situar, para poner la memoria en un lugar. Entre otras cosas, las calles también. Hay monumentos, hay museos y hay muchos otros espacios, territorios de memorias. Vamos a pasar a la primera diapositiva, a la segunda sería, esta es la primera, en la que me interesa justamente seguir con este hilo de cómo el pasado es interpelado desde un presente, ¿no? Este presente en el que la pandemia nos ha puesto una situación muy excepcional, pero que de alguna manera muestra los hilos del sistema en el que vivimos, ¿no? Entonces ahí comparo dos imágenes en las cuales los protagonistas son los trabajadores de hace 51 años y los trabajadores hoy. Y son quienes, de alguna manera, somos quienes sostenemos gran parte de la estructura en la que vivimos, ¿no? Entonces, de ahí la idea de la memoria como boomerang, como no pensar en una imagen, en una foto, en algo estático, algo que quedó en el pasado, sino pensar en la película, el boomerang como un loop, como un movimiento entre el pasado y el presente, para pensar qué es lo que hizo posible ese acontecimiento y qué de ese acontecimiento resignificado hoy. El foco, digo, está puesto en los trabajadores, que como bien mencionó Federico, es, el objeto de estudio al que me he dedicado como historiadora, que es un protagonista que ha tenido gran relevancia en la historiografía y sobre el cual voy a centrar esta intervención. El cordobazo fue un acontecimiento, con esto pasamos a la tercera diapositiva, Sebastián. El cordobazo fue un acontecimiento y nosotros pensamos los acontecimientos en un marco de temporalidades múltiples. Digo nosotros los historiadores, este es un concepto creado hace mucho tiempo por un historiador llamado Fernand Braudel.
francés, que nos ayuda a ubicar los acontecimientos en una estructura más general, ¿no? El acontecimiento, el cordobazo, el primer cuadrito que vamos a ver en esta diapositiva, sucedido en un momento específico, el 29 de mayo, con ciertas imágenes que son muy icónicas, que han quedado muy grabadas en nuestra memoria, y que de alguna manera nos permiten pensar en algo que sucede en un determinado momento y en un determinado lugar, pero para poder entenderlo hay que salir del formato del efeméride y pensar en el proceso en el cual ese acontecimiento es comprendido o puede ser comprendido, ¿no? Que son los tiempos coyunturales, los tiempos un poco más largos que el acontecimiento, ¿no? En este caso, el cordobazo va a ser comprendido cuando lo incorporemos en el tiempo coyuntural, que son los ciclos de protestas y de represión política, que no solamente eran vividos en Córdoba, sino en gran parte de Argentina y de Latinoamérica, y por supuesto también del resto del mundo, si pensamos en lo que estaba pasando en la década del 60, ¿no? Que es el otro cuadrito, Sebastián, el que sigue después de esto, ¿no? De alguna manera, lo que intento con esto es demostrar que el cordobazo, si bien ha quedado fuertemente grabado en la memoria local, regional y nacional, incluso latinoamericana, para ser comprendido tenemos que contextualizar no como el paisaje de la obra, sino como lo que le da sentido a ese acontecimiento, ¿no? Para eso tenemos que pensar que hubo muchos otros vasos en Córdoba antes y después del cordobazo, estallidos populares, rebeliones que tuvieron diferentes motivaciones, diferentes consecuencias, incluso diferentes protagonistas, pero que en todos los casos tuvieron una modalidad similar, que fue la movilización colectiva a partir de ciertas demandas consensuadas y que tuvieron una visibilidad que extendió las fronteras de la localidad o la ciudad en la cual ese aso había sucedido. Pero aparte de esos otros asos que estaban sucediendo más o menos en simultáneo, digamos, en paralelo al cordobazo, también tenemos que pensar que el cordobazo se inscribe en estos ciclos de protestas que venían desde antes y que continuaron después. Digo, me interesa la idea de pensar 1969 como el inicio de la década del 70, con esto juego un poco con el paralelismo de Hobsbawm, que hablaba del corto siglo XX. A mí me interesa pensar en la década del 70 como una década que empieza en el 69, en mayo del 69, que termina en el 83. Una década un poquito más larga que 10 años, pero que nos sirven para pensar ciertas dinámicas, ciertas lógicas de la sociedad y de la política que estaban en nuestro país, que tenían cierto funcionamiento a partir de inscribir en ese ciclo, ¿no? Pensemos el ciclo de protesta que se inicia en el 55 a partir de la proscripción del peronismo y estas dictaduras que empiezan a cambiar las dictaduras anteriores, pero que también se inscriben en el ciclo desde la década del 30, de dictaduras y democracias y gobiernos inestables, una matriz política que no se resolvía y que de alguna manera para resolverse va a estar recurriendo a la represión, ¿no? Y que, por supuesto, inscribe el cordobazo como el momento más, como el epifenómeno de las movilizaciones populares que habían empezado antes, y quizás como el inicio de lo que va a suceder la década del 70, que va a terminar con el terrorismo de Estado. Entonces, también estos tiempos coyunturales nos sirven para comprender los acontecimientos, pero al mismo tiempo, el próximo cuadrito, Sebastián nos va a mostrar que las coyunturas también se inscriben, no, bueno, el anterior no importa, no lo había visto, las coyunturas se inscriben en estructuras, en este caso había pensado yo en las dinámicas del capitalismo. En las dinámicas del capitalismo es pensar qué estaba sucediendo en ese contexto, en las transformaciones del capitalismo, es decir, inscribir Córdoba en la coyuntura local y nacional y al mismo tiempo en una estructura mundial en la cual el capitalismo se estaba reajustando durante toda la década del 70, las grandes potencias empiezan una nueva
dinámica de competencia y que se va a ver reflejado y de alguna manera también sirve para explicar en términos de causalidad el cordobazo, ¿no? Las empresas internacionales eran quienes habían intervenido fuertemente en la industria local y estaban iniciando un proceso de reajuste de los mecanismos de los costos de producción en vista a esta nueva competencia mundial, que obviamente ajustó las condiciones laborales de los trabajadores, entre otras cosas, el sábado inglés, las quitas zonales, que fueron de alguna manera las banderas que llevaron adelante los trabajadores el 29 de mayo de 1969 en Córdoba y en otros lugares. Digo, entonces, estas dinámicas del capitalismo bien se expresaban estructuralmente con ciertas dinámicas de violencia de clase. Esto es lo que plantea Waldo Ansaldi y Verónica Lleva ejemplo. Digamos, pensar en que el capitalismo no es algo abstracto, que solamente una estructura que subyace la vida de las personas, sino que también está vinculando a los individuos con esa estructura y sobre todo a partir de ciertas prácticas que ya estaban comprendidas como dentro de lo tradicional en los vínculos entre el capital y el trabajo para 1969, ¿no? Esto lo podemos ver, ahora sí, pasando a la siguiente diapositiva, Sebastián, lo podemos ver en un cuadro que incorporé sobre la evolución de los asalariados en el PBI en nuestro país. Esto es a nivel nacional, por supuesto, que de alguna manera nos sirve para poner el foco sobre esto que estoy diciendo de cómo las dinámicas del capitalismo van a afectar a la vida de los trabajadores, que son quienes llevaron adelante el cordobazo, ¿no? Aquí se ve la evolución desde 1950 hasta 1983, y la primer gran caída va a ser en la década del 60, que después repunta, digamos, gracias justamente a un proceso de movilización y de organización de los trabajadores, donde justamente a partir del cordobazo se inicia este proceso de radicalización política y que también va a tener sus efectos en el mundo sindical y que va a permitir que ese ingreso nacional pueda ser disputado casi en un 50% hacia los primeros años de la década del 70 y después con el inicio del terrorismo de Estado, el inicio de un nuevo modelo económico, el de valorización financiera, esta distribución del ingreso nacional caiga abruptamente, como se ve hacia el final de este gráfico, ¿no? Es decir, los trabajadores como productores de riqueza hace 50 años y hoy también, pero si nos focalizamos en este periodo, logran disputar la distribución de la riqueza gracias a la movilización, y de eso el cordobazo va a quedar grabado como el ejemplo de movilización colectiva de los trabajadores y la ciudadanía en general, y eso va a ser ocluido con el inicio de la dictadura, que, bueno, puse en la siguiente diapositiva, Sebastián, lo podés mostrar. La dictadura, nuestra última dictadura cívico-militar, con las consecuencias nefastas para los trabajadores, no solamente en términos de distribución del ingreso, como mencionábamos recién en la otra diapositiva, sino también con, los trabajadores van a ser quienes más cuantitativamente van a significar una mayoría en los desaparecidos que va a dejar como consecuencia la dictadura, ¿no? El terrorismo de Estado. En el caso de Córdoba, incluso esa proporción va a ser mayor a la media nacional. En términos nacionales, la dictadura, el 30%, el 31% de los desaparecidos fueron trabajadores, y en Córdoba fueron casi el 42%. Cifras que, por supuesto, están en proceso de elaboración, todavía se están recibiendo denuncias, sobre todo en los sectores populares, es los sectores que menos acceso tuvieron a los canales de denuncia que en su momento instaló la CONADEP, ¿no? Bueno, entonces hasta este momento todavía hay miembros de los sectores populares, de los sectores trabajadores que están iniciando las denuncias por desaparición y en pedido de algún tipo de reparación. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Lo que me interesa pensar es si la dictadura fue, atacó principalmente a los trabajadores, estos trabajadores que habían iniciado este ciclo de movilización
desde mucho tiempo antes del cordobazo, pero que va a tener al cordobazo como máxima expresión, justamente tiene que ver con las características de lo que Córdoba era en ese momento, una ciudad industrializada que desde hacía más o menos 10 años había creado su identidad en base a eso. La ciudadanía se reconocía a sí misma a partir de la inscripción en el lugar de trabajo, y la mayor parte de los trabajadores estaban dedicados a la producción y a la producción industrial. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estas son 3 imágenes del día del cordobazo, son las columnas de los trabajadores de Renault que estaban marchando hacia el centro de la ciudad. En la anterior, en esta y en la siguiente, son solamente algunas de las imágenes previas al enfrentamiento con la policía. Lo que me interesa rescatar de esto es pensar a quienes hicieron el cordobazo. No es solamente mirar la foto, como decía al comienzo, sino también rescatar qué es lo que para ellos significó el cordobazo. Entonces, en la siguiente diapositiva puse algunos fragmentos de entrevistas en la cual algunos de los trabajadores que estuvieron en el cordobazo reflexionan sobre qué fue el cordobazo para ellos y en cierto sentido por qué los marcó. Ambos están con sus seudónimos, con sus apodos. Uno de ellos, Renaultito, obviamente un trabajador de Renault, él decía que hasta el cordobazo él era un niño, ¿no? Que estaba todo el tiempo en la calle, callejeando, y el cordobazo, en ese momento él era muy joven. A partir de ese momento, dice él, hice como un clic, ¿no? Y su postura cambió, su mirada, su razón de ser a las personas y de su vida también. Y a partir de ahí empieza a militar, primero en la Juventud Peronista en el barrio, con la cuestión del retorno de Perón, y después empieza a militar en cuestiones de solidaridad en Villas Miserias. Después su trayectoria política va a ir hacia otras organizaciones. Y en el caso de Susi era una trabajadora desde hacía 2 años, en el 69, estaba trabajando en una fábrica del vidrio, y Susi participó del cordobazo y también siente que a partir de ese momento cambió su vida, porque, dice ella, le enseñó que todas las conquistas son a través de la lucha. Incluso como mujer, desde su lugar de su mujer trabajadora, empieza a reconocer que las conquistas laborales, sociales y políticas se consiguen luchando, ¿no? Y termina diciendo, y estoy muy feliz de la vida que tengo, marcada por el cordobazo, que en cierta manera, ella dice, fue como un bautismo. Fíjense cómo en este caso recupero dos memorias de 2 trabajadores que estuvieron en el cordobazo, que vivieron ese momento como un antes y un después, porque justamente lo que les hace es concebir la necesidad del hacer en términos colectivos, que en ese momento se piensa como la militancia, armada o no armada, pero que empieza a ser cada vez más radicalizada y pensar cada vez más en términos de revolución. Por supuesto que estos son procesos que venían de antes, no es algo que en el cordobazo llovió y llovieron ideas y llovió la organización, sino que eran procesos que venían de antes. Pensemos en el contexto latinoamericano, pensemos en lo que pasó a partir de y cómo la Revolución Cubana va a marcar las ideas y las concepciones políticas en todo el mundo y en América Latina particularmente. Pero más allá de eso, quizás en ese momento ellos no tenían una noción de lo que había sido Cuba o de lo que era la revolución o la vía del socialismo, quizás lo tuvieron después, pero el cordobazo es como el momento de clic, el momento de quiebre entre esos, entonces, entre un antes y un después en términos de radicalización. Entonces, las imágenes que siguen, que están en las siguientes diapositivas, Sebastián, te pido que pases las siguientes 2 o 3, justamente lo que quiero marcar con estas imágenes, que son los momentos que reflejan el inicio de la violencia política en nuestro país, que en realidad venía de antes, digamos, pensemos desde la década del 30, pero que las barricadas, el pueblo en las calles, la gente tirándole molotovs a la policía o enfrentando a la caballería, de alguna manera nos muestran esto que estoy diciendo en términos de
quedan marcadas en la memoria popular como el inicio de la radicalización política que va a marcar la década del 70, que no solamente fue la lucha armada, digamos, que también en términos sindicales, si pasamos a la siguiente diapo, Seba, digamos, también en términos de organización de los trabajadores, va a entrar en disputa el modelo sindical, un modelo sindical que estaba pensado en presionar para negociar, es el momento en el que reemerge el clasismo como una propuesta alternativa a ese modelo sindical, en el cual se piensa el sindicato como la herramienta de los trabajadores para un cambio revolucionario. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, tenemos una imagen de una de las tantas tomas que hubo en la fábrica Fiat, Concord, ¿no? Y las otras imágenes de movilizaciones donde la unión de los trabajadores y las organizaciones estudiantiles, barriales, religiosas y otras organizaciones sociales va a generar esta imagen de revolución posible, de revolución a la vuelta de la esquina, ¿no? Que caracteriza esta primera mitad de la década del 70 y que es la razón por la cual el terrorismo de Estado va a venir con tanta virulencia, con lo que significó el terrorismo de Estado en términos de genocidio, aunque ahí hay todo un debate teórico sobre si genocidio o no, digamos, en términos de categoría. Y esto nos conecta con la polisemia de las memorias. Si pensamos en la siguiente, si vemos la siguiente diapositiva, ahí traigo dos testimonios para pensar que no para todo el mundo el cordobazo los identifica, no para todo el mundo el cordobazo fue un clic en términos de identidad propia, sino al contrario, digamos, el cordobazo también fue el inicio de algo que había que atacar. Lo que se llama las memorias del otro lado, digamos, en términos de Valentina Salvi, o bueno, las memorias de la represión, bueno, no sé el caso de Romero, sí de Vergés. Acá traigo dos testimonios, y con esto ya vamos terminando, de Vergés, quizás lo conozcan, capitán, trabajó en los servicios de inteligencia en Córdoba, y escribió en el año 95 un libro que se llama Yo fui Vargas, y entre distintos momentos habla del cordobazo, y en particular puse esta cita porque él dice, hubo muchos asos, ¿no? Dice Corrientes, Rosario, Resistencia, Córdoba, pero de todos ellos, la versión oficial terrorista, él usa el término terrorismo porque está hablando del cordobazo como el inicio de la subversión, y porque dice que los protagonistas del cordobazo fueron miembros del PRT, infiltrados, o sea, agitadores, siempre estudiantiles, acompañados por obreros clasistas de los gremios combativos. Entonces, de alguna manera, para Vergés, el cordobazo fue recuperado en la memoria, en las memorias de la izquierda, en las memorias de los revolucionarios de la década del 70, porque se podía mostrar la foto de los obreros que de alguna manera lavaban la cara del terrorismo, ¿no? Cuando en realidad el PRT u otras organizaciones político-militares e incluso organizaciones revolucionarias que ya tenían existencia antes, tuvieron una participación, digamos, acompañando el cordobazo, pero no en su organización previa. Pero la construcción que Vergés hace sobre lo que el cordobazo significó tiene que ver con esta imagen de asociarlo con la subversión, con agitadores y con dirigentes sindicales. Bueno, él menciona a Agustín Tosco y René Salamanca, aunque en ese momento Salamanca no tenía el cargo que tuvo después en el ESMATA, ¿no? Que lo tuvo después del 72. Ahí hay un desfasaje temporal. Y la otra cita, que también la pongo como asociada a Vergés, es del historiador Luis Alberto Romero, no porque esté asociado en términos de identidad, no, él es un historiador, pero justamente el año pasado, con motivo de los 50 años del cordobazo, publicó una nota en la revista Eñe del diario Clarín, y la idea de su nota, y acá está el literal, dice que el cordobazo es el inicio de una hecatombe. Estos intentos de revolución para Romero fueron una hecatombe porque fueron un combate frontal y desigual librado en nombre de una revolución inexistente conducida por irresponsables, ¿no? Entonces ahí hay ciertos paralelismos en términos de la revolución que no fue,
de la irresponsabilidad, de la subversión. Y en el caso de Romero, aparte deshistorizando y haciendo intervenir la idea de combate, como si la lucha armada tuviera que ver con el cordobazo o si pudiéramos equiparar en cierta forma la lucha armada con sindicatos clasistas, con sindicatos combativos, y eso enfrentarlo a lo que fue el terrorismo de Estado que vino después. Pasamos a la siguiente diapositiva, Seba. Con esto ya voy cerrando porque quiero dejarle lugar a mi compañera y después a resolver algunas preguntas. Mi reflexión tiene que ver con el cordobazo, cómo está todavía presente en las memorias. Estos son algunos grafitis que se pueden ver caminando por las calles de Córdoba. Fíjense que la cuestión de la violencia política tiene que ver, digamos, todavía está representada la imagen de heroicidad, una persona con una molotov en la mano, gente tirándole piedras a los caballos y los caballos huyendo de la gente, ¿no? La imagen de Córdoba como territorio libre, y la continuidad entre lo que fue Tosco y las luchas de Luz y Fuerza posteriores en contra de la privatización en los años 90, incluso hoy, digamos, donde todavía Luz y Fuerza tiene muchos motivos para seguir en las calles y recuperando las tradiciones del cordobazo, justamente en un momento en que el gobierno provincial está reformando el sistema previsional que los afecta directamente, ¿no? Entonces, algunos de los grafitis, para demostrar cómo el cordobazo está presente en la memoria de los cordobeses, podemos pasar a la siguiente diapositiva, también en memorias, bueno, acá, por ejemplo, en canciones de cancha, en el Club Atlético Belgrano, hay una canción en particular que habla de... y se identifica el club con el barrio del Cordobazo, incluso en la diapositiva que sigue, el Cordobazo como utilizado como imagen publicitaria en una marca de ropa, República de Alberdi, también, ¿no? Y la imagen de Tosco y la imagen de atrás en términos de movilización. ¿Por qué tan fuerte la imagen del cordobazo y por qué tan alejado la imagen del cordobazo de lo que fue el terrorismo de Estado después, ¿no? Bueno, Alessandro Porteri, que analiza los procesos de memoria, dice que cuando un acontecimiento del pasado nos da la sensación de dignidad, de heroicidad, de gesta popular, es más fácil que quede grabado en las memorias que cuando el acontecimiento, como el caso del terrorismo de Estado, nos implica derrota, nos implica trauma, nos implica indignidad, nos implica pérdida de protagonismo, ¿no? Entonces, creo que es una de las razones por las cuales 51 años después seguimos conmemorando el Cordobazo. Creo que no hubo un solo año de estos 51 en los que se haya hecho algún acto, alguna movilización por el Cordobazo, y probablemente sigue siendo, ¿no? Todavía sigue siendo un acontecimiento sobre el cual queremos volver para reflexionar sobre nuestro presente. Y la última diapositiva, Seba, con esto ya termino, no quiero excederme más. Eso es una visita guiada que hace una agrupación por el barrio de Alberdi, por el barrio de Clínicas. Lo hicimos el año pasado en el marco de los 50 años de festejo por el Cordobazo, y incluso con algunas actuaciones teatralizadas sobre los protagonistas del Cordobazo, cómo la gente se subía a los techos del barrio de Alberdi, etc. Me quedo con esto para cerrar y para pensar entre el pasado y el presente y el futuro. Entonces, si este contexto de pandemia nos hace pensar en el pasado, y justamente ahora, en vistas a que quizás estemos saliendo del aislamiento, lo que queremos saber, que queremos ver cómo va a ser el mundo después, justamente aquí tenemos las herramientas para pensar cómo queremos que sea el mundo que está por venir, ¿no? Entonces, con esto ya termino mi intervención y dejo el lugar a mis compañeros. Y bueno, después, si podemos, tenemos alguna ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, muy interesante tu exposición, ¿no? Vamos ahora a darle la palabra a Ana Noguera, y les pido que recuerden que pueden ir dejando escritas sus preguntas y consultas en el chat de la plataforma,
para que luego, como decía recién Laura, las podamos retomar hacia el final y estimular el intercambio. Le doy la palabra entonces a Ana Noguera. Hola, bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes, los que están ahí del otro lado. Les agradezco realmente por estar acompañándonos en esta actividad, que a pesar de la situación de excepcionalidad en la cual estamos transitando, como decía Laura, no hubo quizás un año en que no se conmemoró un nuevo aniversario del Cordobazo. Este sería una situación más así. Con los recursos que tenemos ahora, vamos pensando y seguimos pensando también en este hecho que como decía ella, nos sigue interpelando en términos de identidad. Yo lo que quería por ahí compartir en este momento, fruto quizá de algunas reflexiones de mi propio trabajo, conversaciones con colegas, y reflexiones propias, digamos, que uno va haciendo a medida que va avanzando en su investigación, tiene que ver con dos ejes que son, en todo caso, o que los voy a plantear como separados, pero que están profundamente interrelacionados uno con el otro. El primero tiene que ver con un eje que plantea la cuestión esta de, como decía Laura, hablar de un acontecimiento como el Cordobazo, rescatando hasta hace bastante poco una figura central como es el movimiento obrero, pero que poco permeable había sido desde las ciencias sociales o de la historia, de la historiografía, a la incorporación de otros sujetos sociales. En mi caso, yo trabajo con mujeres, pero podemos pensar en otro tipo de colectivo que también puede estar incluido. Hablo de las disidencias sexuales y otro tipo de sujetos. Entonces, lo primero que quería, digamos, compartir como un problema, como algo, digamos, de alguna manera de índole teórico-metodológico o epistemológico, si se quiere, es cómo las ciencias sociales, la historia en particular, pero las ciencias sociales en general, han sido consideradas o son consideradas como, en todo caso, conocimientos situados, y en eso significa, de alguna forma, que han sido reproductoras de modelos, de roles, de formas de entender el mundo, que de alguna manera repiten modelos o marcos androcéntricos. En este sentido, digamos, me parece que como decía Laura, hay dos memorias, si se quiere, en disputa, o podemos pensar que hay dos memorias, que puede ser la memoria de la militancia o de la izquierda en sus múltiples variantes, o la que es más combativa, como sea que le queramos llamar, y está la memoria de aquellos que piensan en el Cordobazo como un hecatombe, como el comienzo de la violencia, etcétera, etcétera, pero que así todo, digamos, estamos hablando de memorias básicamente masculinas, digamos. No hemos incorporado aún, estamos en pleno proceso de sumarlas quizá a las voces de las mujeres, a las voces femeninas, a digamos, a esta interpretación, a tratar de entender en términos de militancia femenina, qué tienen ellas para decir de la participación, qué tienen ellas para decir de la política, de las formas de entender los procesos de memoria, que, como han dicho varias historiadoras también, son procesos que tienen género en sí mismos. No podemos olvidar nunca que los procesos de memoria están condicionados por el género, y que también, digamos, las experiencias clasistas, por ejemplo, son experiencias sexuadas. Entonces, estamos, digamos, ante un problema que, si se quiere, de invisibilización de sujetos sociales, o también, digo, no solamente por pensar que puede haber habido una invisibilización hacia las mujeres, sino de pensar estas, por ejemplo, experiencias clasistas sin el contenido de ser una experiencia sexuada. Entonces, también estamos como ocluyendo, si se quiere, la pregunta por la masculinidad, la pregunta por qué tiene para decirnos la masculinidad en las formas de hacer política, cómo entendían los obreros, los estudiantes, los varones,
cómo construyen sus universos, sus representaciones, quiénes son sus referentes y por qué ven en ellos, que los identifica. Digo, cosas que quizás han estado dejadas de lado en el sentido de, no porque piense, digo, que todos tengan que hacerlo necesariamente, digo que ha sido una perspectiva bastante marginal dentro de las explicaciones y que me parece que podría ayudar a complejizar ciertos hechos, a entender las formas, las dinámicas, porque además me parece que el error siempre está en considerar que la historia de las mujeres o incorporar a las mujeres al relato histórico supone una historia particular, ¿no? Supone abrir un cajón que es una historia que nada tiene que ver con esto que Laura decía de las experiencias, de las coyunturas, de las estructuras. Y por el contrario, digamos, son de alguna manera constitutivas de las subjetividades de esos sujetos que están actuando, digamos, en esas coyunturas o en esos momentos históricos. Entonces, ahí también yo veía, digamos, una hipótesis que fue algo también a pensar, o que me parece que lo hemos conversado con algunas colegas, es pensar, bueno, cómo uno, si considera la historia de las mujeres o puede incorporar esos otros sujetos a la historia, no podría uno pensar que las temporalidades, las periodizaciones que tenemos en la cabeza cuando pensamos de tal año a tal año la dictadura, de tal año a tal año tal cosa, no podrían moverse o no podrían ser desplazadas temporalmente si uno tomara ciertos sujetos sociales que, en este caso, por ejemplo, las mujeres, ¿no? O sea, si la incorporación de otros sujetos no supondría modificar las significancias de los acontecimientos en la vida de las personas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, doy un ejemplo, que nada tiene que ver con el cordobazo, pero para que se entienda, digo, durante muchísimo tiempo explicábamos la adquisición de la ciudadanía en un esquema, digamos, construido por Thomas Marshall, un pensador, digamos, que se dedicó a escribir sobre la ciudadanía, y según Marshall, esta ciudadanía tenía determinadas etapas. Bueno, digamos, se ha demostrado, o sea, digamos, las historiadoras feministas lo que le han dicho a Marshall es, su esquema, o los que aplican la teoría de Marshall, dicen, bueno, el esquema de Marshall está bien para explicar al varón blanco heterosexual de clase media, por ejemplo, pero no sirve para explicar otras experiencias, como la de las mujeres, la de los pueblos originarios, la de los jóvenes pobres. Entonces, digo, que también sirve quizás para pensar que es necesario ser permeable a la incorporación, digamos, de otros sujetos y que eso puede romper ciertas temporalidades que tenemos estructuradas en la cabeza como de grandes hitos en la vida de las personas y que quizás, digamos, no lo han sido así, no lo sé, es una hipótesis, nada más. Entonces, esto que decía al principio de una suerte de invisibilización o de un predominio de una perspectiva androcéntrica en las ciencias sociales, en la historia en general, en el mundo, en Argentina ha pasado lo mismo con el tema de los 70 en principio. Hace ya varios años que empezó a moverse, y eso yo siempre siempre recuerdo que Cristina Viano lo remarca con fuerza. ¿Cuándo se produce el quiebre, digamos? ¿Cuándo podemos empezar a pensar o cuándo las ciencias sociales empiezan a dar una cierta respuesta a una otra interpretación? No porque de la noche a la mañana se les ocurre que hay otros sujetos, sino que hay una demanda social que está pidiéndole
a los investigadores, a los docentes, a quienes nos dedicamos a esto, a entender, digamos, de dónde vienen estas luchas presentes. O sea, la lucha presente, los movimientos sociales, el movimiento de mujeres, la lucha feminista más ahora, más en la actualidad todavía es como más claro eso, empezó a demandar ciertas, digamos, explicaciones, cierta necesidad de entender de dónde venía esta lucha, qué había pasado y qué había pasado en otras etapas. Entonces, hay una relación entre sociedad, digamos, si se quiere, generalmente, y esta academia, los investigadores que, digamos, nos ponemos a dialogar, y que de alguna forma vamos incorporando esta demanda y empezamos a pensar, no hace tanto tiempo, quizás con un especial auge hace 2 o 3 años, hará unos 10 años que se empezó a investigar sobre las mujeres en los 70, no mucho más atrás que eso, cuando algunas empezaron a pensar cómo había sido la militancia de las mujeres en los 70, y de hecho hasta el año pasado o el anterior, no mucho más allá, salvo algunos estudios o libros particulares más testimoniales, ni siquiera había existido la pregunta si las mujeres habían participado del Cordobazo, ¿no? O sea, nadie se había puesto a ver, o bueno, nadie se había puesto, digo, por decirlo burdamente, ¿no? Nadie había dicho, bueno, hey, el movimiento obrero, paren, eran todos varones, era así una cosa una monolítica, eran todos varones, los estudiantes, no había mujeres estudiantes en eso. Entonces digo, la pregunta no es tan antigua, no es tan vieja, y yo creo que tiene mucha relación con las actuales movilizaciones, con la demanda del movimiento de mujeres y feministas, que el tema de género sea un problema de agenda pública presente, tiene que ver con eso. Y entonces, digo, si esta demanda y uno mira hacia atrás y vuelve y dice, bueno, a ver, voy a ver qué puedo decir del Cordobazo, digamos, de lo que se sabe, de lo que se ha investigado hasta ahora. ¿Qué encontramos? Digamos, un lugar definitivamente subordinado de las mujeres en ese momento, en el sentido de la participación en la movilización del 29 de mayo, subordinado por muchos motivos, ¿no? Primero porque ocupan un lugar en el mercado de trabajo que no es el sector que convoca a la marcha, ¿no? O sea, la marcha está convocada por gremios metalmecánicos en principio y también por la UTA, donde hay claramente una mayoría masculina y eso es así y sigue siendo así, digamos, gremios, el ESMATA, la UTA y Luz y Fuerza, donde la mayoría, digamos, las mujeres son claramente una minoría. Un lugar subordinado también en el mercado laboral y en el mercado de trabajo, donde las mujeres ocupan lugar en esa época, ¿no? Un lugar mucho más importante en el sector de servicios y en gremios, digamos, si quiere, industriales de mucho menores o, digamos, con organizaciones menos fuertes o fuertes las organizaciones, pero no tanto el sector como puede ser el sector textil, el sector del calzado, el vidrio. Fuertes en organización, pero minoritarios en relación a estos grandes complejos industriales. Subordinadas también en su lugar en el sindicato, ¿no? Porque constituían, digamos, si bien hay mujeres ya en algunos, digamos, actúan como delegadas o tienen, digamos, cierta participación en algunos gremios, como puede ser el caso de que se conoció bastante el testimonio de Nene Peña el año pasado, seguramente la han visto, que era una mujer que era bancaria, delegada de su sección, pero en general un lugar bastante marginal dentro de lo que es el movimiento obrero organizado de las 12 CGT, a pesar de que había mujeres importantes, como por ejemplo la gente del SINPECAF, que es el sindicato de empleadas de casa de familia, que según cuentan sus propias
digamos, militantes más viejas, tuvo gran incidencia en la decisión de adelantar el paro. Podremos después seguir, ¿no? Es poco lo que se sabe sobre la experiencia del SINPECAF, pero digo, falta todavía mucho de saber de ese otro sector del mundo de los trabajos que tiene que ver con el trabajo femenino, que es muy diferente, como hablaba hace un rato de esto, de las experiencias clasistas sexuadas, muy distinto de las experiencias de los varones. Digo, también subordinación o, digamos, diferencia con los varones en relación a la informalidad, al trabajo en negro y a la brecha salarial y otros muchos problemas que tienen las mujeres dentro del mercado de trabajo, que lo tenían en esa época y que lo siguen teniendo en la actualidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir específicamente que las mujeres, por ejemplo, no tuvieron un cordobazo, o que no hubo un cordobazo para las mujeres. Me parece que ahí lo que quiero decir es, y ahí voy a pasar al segundo punto de lo que me interesaba rescatar de esto. Sí fue, como contaba Laura ahí, ella señaló con los testimonios, un hecho central, y lo fue también para las mujeres. Quizás yo puedo, con mi propia investigación y con otros testimonios, muchos que he leído, digamos, rescatar que realmente el cordobazo fue un punto de inflexión en la vida, al menos de muchas mujeres trabajadoras, muchas mujeres estudiantes, que fueron después militantes, que no lo fueron, que solamente participaron marginalmente. Digamos, todos esos hechos, todo el hecho, digamos, del cordobazo generó una gran influencia en su participación. Pero lo que quiero destacar, más allá de esto del cordobazo como acontecimiento, digamos, de rebelión, de rebeldía contra la dictadura, es lo que generó en términos de digamos, de la relación de las mujeres con la política. Y ahí quería hacer como el segundo punto al cual quería ir, que era justamente ese. ¿Qué relación se empieza a establecer entre las mujeres y la política? Y ahí me parece que hay un punto de inflexión y empieza un proceso de radicalización, pero no entendido en términos de una radicalización política, organizacional o institucional, sino también una radicalización en términos subjetivos, en términos vitales, en términos de deseo. Hay un salto cualitativo en la posibilidad de pensarse en otro lugar. No quiero decir con esto que no hubiera habido antes movilizaciones, que no hubiera habido participación de mujeres, sino que me parece que además de saberse convocadas a la posibilidad de que la revolución sea posible, se supieron o se pudieron pensar más allá de su lugar, de su rol, del lugar que ocupaban socialmente. Me parece que hubo como un salto cualitativo que es cultural y que tiene que ver con imaginarse en otro lugar, que creo que es importante de pensar porque si no es como que quizás no se pueda terminar de entender cómo un grupo de mujeres que van a ser pocas al principio, pero después muchísimas más se van a incorporar, por ejemplo, a organizaciones de tipo armado, ¿no? O sea, sin ese cambio que genera el cordobazo en términos de una radicalización subjetiva, si se quiere, por decirlo de alguna forma. Y me parece que ahí es interesante pensar, y eso, digo, esto lo que quiero decir es también trayendo de nuevo el título de esta convocatoria, que es ¿qué nos queda del cordobazo? Bueno, digamos, ¿qué podemos pensar que nos queda del cordobazo en la actualidad? Que parece que nada en algunos términos, pero mucho desde mi punto de vista en muchos sentidos, pero quiero hacer foco, digamos, en esta cuestión del tema de las mujeres y la política. Porque me parece que hay un punto ahí
quizás difícil de rastrear o que uno tendría que hacer un trabajo muy de rescatar muchos discursos, pero que ese salto cualitativo que ellas dieron después del Cordobazo y que les permitió empezar a militar en Montoneros, en el PRT, en distintos lugares, en sindicatos, en asambleas barriales, en toda la diversidad que adquirió la militancia durante los 70, fue algo que empezó a hacer ruido, lo voy a decir así de manera simple, porque no la encuentro una mejor forma de decir, que hace ruido que las mujeres participen políticamente, que se incorporen a espacios de poder, que puedan pensar o no, digamos, formas diferentes de organizarse, formas de entender la política, formas de ejercer la política. Entonces hay ahí una tensión que es propia de la época, pero que va a ser percibida, digamos, también en ese momento por sectores más conservadores, por sectores tradicionales, si se quiere, pero que uno quizás pueda verlos en la actualidad, de lo que molesta la participación política de las mujeres. Y entonces creo que en ese momento de alguna manera se representó en el punto extremo de la mujer guerrillera, de la guerrillera como un personaje indeseable, como una especie de monstruo construido por los militares, por la sociedad, un monstruo al que hay, digamos, como lo más anormal que puede tener una sociedad, una mujer que llegue a tomar las armas. Pero creo que el éxito de la dictadura, y con esto voy a empezar a redondear la idea, el éxito también de la dictadura no solamente fue la desaparición, la desaparición de las personas y la desaparición de proyectos políticos que eran alternativos, sino también, digamos, ganar, y esto no solamente es mérito, entre muchísimas comillas, de los militares, sino también de toda la sociedad que los acompañó, lograron volver hacia atrás ese proceso de salto cualitativo en la forma de entender el lugar de las mujeres en la política. Volverlas a poner en un lugar el lugar de las mujeres en la familia, en su casa, en su hogar. Y entonces, digo, lo pienso mucho con la actualidad cuando pensamos las cosas que podemos estar a favor o en contra de Cristina Fernández de Kirchner, pero es una mujer que ha sido presidenta 2 veces, las cosas que se dicen cuando las pibas van a la marcha y nadie dice, uy, bueno, qué interesante, sino feminazi, machista, machona, etcétera, etcétera. Pues, o sea, las imágenes son muchas. Entonces pienso, digamos, que si hay algo que podemos ver de esa época es esto, ¿no? El intento de las mujeres por conseguir no solo de derechos, sino reconocimiento en términos de poder participar de manera igualitaria, de alguna forma, y poder pensar también, digo, me parece que hay falta todavía poder investigar un poco más cómo o qué lazos unen estas luchas actuales de las mujeres, del movimiento de mujeres, con esas luchas de los 70, que creo yo, y esto se lo robo un poco a Cristina Viano, que es la que ha hecho algunos trabajos en Rosario, etcétera. Nos falta todavía mucho buscar esos hilos subterráneos que podamos seguramente encontrar en la participación de las mujeres, en las formas en que entienden su participación y la política, y cuánto de eso genera ruido, y cuánto de eso genera rechazo, o no, o genera empatía entre los varones y entre las propias mujeres que están ahí, digamos, en la disputa. Bueno, eso. Espero que se haya entendido más o menos para dónde iba. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias. Creo que el público disfrutó tanto la presentación como yo. Estuvo muy, muy buena. Para recuperar un poco algunas preguntas, y primero a Laura, porque fueron las que se fueron formulando en el primer momento, y dejamos todavía un rato más abierto el espacio para que se agreguen preguntas
para Anita. Laura, hay como planteos vinculados a tres grandes cuestiones que aparecieron en tu exposición de distintas maneras, ¿no? La primera tiene que ver con cómo analizar o cómo, digamos, recuperar las fotografías, los análisis de los fotogramas referidos a la movilización. Y aquí quien te hace la pregunta, Carolina, te plantea, bueno, recordando un poco la lectura o la propuesta de Benjamin, ¿cómo crees, o sea, que analizar esas imágenes en términos de cómo condensan, cómo se articulan en términos de memoria, melancolía e historia? Una segunda cuestión tiene que ver con la cuestión de la renovación de las direcciones o de las dirigencias sindicales a partir justamente del Cordobazo, ¿no? Victoria te recupera la frase que dice que el pueblo marcha con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, y te pregunta cuál se acerca más para vos, a cuál se acerca más para vos el Cordobazo, cómo impactó en la renovación de las dirigencias gremiales. Y una tercera cuestión que apunta otra vez participantes, tiene que ver con el balance o la relación entre esta cuestión de las polisemias de la memoria que planteabas y la funcionalidad política de la memoria. Alicia te plantea ahí que si hoy se hace un recorrido por los grandes diarios y las redes, hay tanto acontecimientos vinculados al aniversario del Cordobazo como al aniversario del Aramburazo, dos memorias diferentes, ¿no? Y que algunas de ellas, por supuesto, generan tensiones al interior de los espacios políticos de maneras distintas o presentan complejidades distintas, ¿no? Como para que amplíes un poco la mirada respecto a la funcionalidad política, entonces, de las memorias en disputa en torno al Cordobazo que recuperabas hacia el final. Bueno, primero gracias a todos por escucharnos, por participar y, bueno, y por estar. Quizás después de esto deriven otros tipos de conversatorios u otros tipos, continuemos en otro tipo de debates. De alguna manera voy a enlazar las dos preguntas vinculadas a la cuestión de la memoria, un poco en una sola intervención para no extenderme mucho. Justamente la memoria lo que nos permite es pensar en los usos políticos de la historia, ¿no? La historia no solamente como un conocimiento del pasado en términos de anticuario, de saber qué sucedió por el placer de conocer, sino porque siempre sirve para legitimar ciertas posiciones en el presente. Entonces, desde ese lugar es interesante pensar en cómo los sentidos que el cordobazo ha tenido a lo largo del tiempo han ido cambiando, y no solamente el cordobazo, evidentemente, sino todo lo que hace a la identidad cordobesa, ¿no? Por supuesto que hay toda una línea de investigación sobre eso, incluso en nuestra facultad tenemos, incluso en el CEA, está el equipo de investigación sobre política, historia y memoria. Algunos de los compañeros están hoy aquí presentes, y creo que tiene mucha significación eso, porque las lecturas, si bien, como decíamos, son polisémicas, las memorias son polisémicas, siempre hay una memoria que domina sobre otras, que tiene más significación en términos culturales en determinado momento y que luego, bueno, quizás quede como una memoria residual. Lo mismo con la dictadura, lo mismo con un montón de acontecimientos. Y sobre lo que preguntaba Caro, sí, hay también toda una línea de investigación en términos del análisis de las imágenes, desde la sociología, por lo menos es la línea que más conozco, de la sociología de la imagen y de la sociología de la memoria, ¿no? De pensar en las imágenes como territorios de memoria, como espacios de conservación de ciertas memorias. Después, dentro del campo de la fotografía y dentro del campo del trabajo con la imagen, hay un montón de otras perspectivas. Está la post-fotografía, ¿no? O sea, pensar en la fotografía no en términos históricos, sino en términos de creación artística, con lo cual todas nuestras teorías sobre la imagen en términos de melancolía e historia o en términos de territorio de memoria se nos estallan, ¿no? Pero bueno, todos son cuestiones que dan como para una larga discusión. Y respecto a lo que planteaba Vicky,
me parece que es como complicado plantearlo en términos dicotómicos, si los dirigentes son el reflejo de las masas o las masas tienen a los dirigentes que se merecen. En términos del cordobazo, creo que los dirigentes más representativos, digo, porque recién Anita mencionaba sobre las masculinidades en el cordobazo, recordar que había, si bien hay 3 dirigentes que son las caras visibles del cordobazo, que son el Pío Torres, Atilio López y Agustín Tosco, fueron las 2 CGTs de ese momento las que se coordinaron para organizar ese paro. Entonces, si bien hay algunas caras visibles o algunos dirigentes visibles que estaban dentro de la tónica del sindicalismo combativo, por lo menos Tosco y López, creo que lo que el cordobazo significó es que lo que importa no es solamente pensar en términos de personalidades o en términos de grandes hombres, incluso grandes hombres del sindicalismo, grandes hombres, esto tomado como categoría historiográfica, la cuestión del historicismo y de pensar en los individuos importantes de la historia, sino pensar en las masas, pensar en lo colectivo, pensar en cuáles eran los sentidos y las posiciones, y no buscar tampoco posiciones, digamos, conclusiones homogeneizantes o esencialistas sobre lo que los trabajadores son, ¿no? Porque dentro de los sindicatos, dentro de la CGT, había múltiples posiciones, múltiples expresiones. No todos los que estaban en el cordobazo en realidad estaban pensando lo mismo de lo que el cordobazo podía significar. Por eso la cuestión de la polisemia de la memoria me parece importante. Pero sí que luego de ese momento se concibió al sindicalismo como un espacio de disputa de una nueva manera, ¿no? En términos de radicalización y de politización, que por lo menos en las décadas anteriores había sido, digamos, había sido culturalmente un elemento que emerge ahí en el 69, ¿no? Bueno, es una respuesta breve, no sé si extenderme mucho más, pero interesante las 3 reflexiones que me plantearon. No sé Bueno, si ahora gracias. veo que el chat está yo, pero... Gracias, Laura. Para Anita, para Ana Noguera, hay dos comentarios en realidad, digamos, que recuperan lo que planteabas sobre la cuestión de género y el cordobazo. El primero te destaca que, digamos, te consulta con respecto a cómo esta mirada androcéntrica de los ASOS y la cuestión de no olvidar el silenciamiento de las mujeres resulta central, ¿no? Y dice textualmente que recuperar esta memoria es fundante como engranaje posible para seguir deconstruyendo el patriarcado, ¿no? Y una segunda intervención te plantea que, de Isabel, plantea que, o apunta que el año pasado se presentó el libro de Viviana Fulcheri en el que participaron mujeres dando sus testimonios y que Isabel nota cómo que en esa instancia quedó para ella o se mostró, digamos, el rol que tuvieron en el sindicalismo y el cordobazo las mujeres. No sé si sobre estas cuestiones, que un poco son las que atravesaron tu intervención, querés explayarte un poco más o hacer algunas precisiones o seguir desarrollando la idea. No, lo que podría decir es que en relación al libro que presentaron el año pasado de Fulcher y otros libros, mi propia investigación y otros en otros lugares, me parece que son necesarios y que también después hay que hacer como el salto, digamos, en las investigaciones también, no solamente presentar, digamos, o darle visibilidad a algo que en teoría estaba invisibilizado, aunque en la época también hay mujeres que se las ven en las fotografías o empiezan a aparecer ya mencionadas después más sistemáticamente a medida que avanzan los 70, digamos, pero van a estar claramente visibles en la prensa, por ejemplo, porque van a estar identificadas, esto que decía antes, como un sujeto emergente bastante molesto, pero digo, también después tenemos que hacer el paso siguiente en las investigaciones y
o en la memoria social, que es no solamente incorporarlas, sino también intentar comprender cómo actuaron, qué es lo que hicieron, qué discusiones se dieron, cómo pueden, digamos, cómo puede pensarse la política y las memorias sobre el cordobazo desde un punto de vista de una memoria generizada, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar también a complejizar lo que ya sabemos, lo que no sabemos, y corrernos quizás de esto que yo quizás inicialmente presenté como una cuestión de invisibilización y las mujeres como víctimas, para pasar ya a otro estadio en la explicación histórica y de las memorias, que es tratar de entender qué es lo que hicieron, no lo que no pudieron hacer o no las dejaron, sino lo que efectivamente hicieron, que hicieron muchísimas cosas. Entonces, creo que lo que sigue es eso, ¿no? Empezar a incorporar voces, testimonios, reconstruir. Es muy difícil cuando se aborda, por ejemplo, el tema de mujeres y otros sujetos, otros colectivos, encontrarlas en las fuentes, por ejemplo, en las fuentes escritas, gubernamentales, porque en general también ni los archivos ni los documentos están, digamos, marcando una diferencia de género. Por ejemplo, en los censos hay mucha deficiencia en la forma en que se contabilizan los números, en lo que quedó de las empresas. O sea, es bastante complicado poder hacer esa reconstrucción, por eso las memorias de las protagonistas es como fundamental, ¿no? Para empezar a desandar ese camino. Y todavía nos queda como mucho, sobre todo, digamos, me parece que uno de las grandes falencias es esa, ¿no? El lugar de las mujeres en el movimiento obrero. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por las devoluciones, por los comentarios. Y bueno, antes de dar por concluido el panel, quisiera volver a agradecerles la participación y también recalcar y agradecer el compromiso del conjunto del equipo que dirige Alicia Cerveto en el CEA, así como la participación de Laura y de Ana en este encuentro. También que organizaron junto al CEA y a la Facultad de Ciencias Sociales, y en particular a las personas que con su trabajo del otro lado de la pantalla, en organización, diseño, comunicación, soporte técnico, han estado posibilitando que la actividad se lleve adelante. Así que muchas gracias a Roberto, a Marcelo, Sebastián y a todas las personas que estuvieron trabajando en esto. Desde ya, para nosotros, bueno, muchísimas gracias y que tengan buenas tardes. Sí, unas pocas palabras de cierre y de agradecimiento, por supuesto, a todos los presentes, a todas las presentes. Saludar también a la directora del CEA, Adriana Boria, que está presente, y a la vicedecana de las Facultades Sociales, Jacinta Burijovic, que también han participado en la reunión. Y agradecer muy especialmente al área de comunicación, que nos ha dado una mano en la difusión de la actividad e hizo que llegara a muchos interesados, y en la parte técnica y la construcción del aula y todo el soporte, la atención de la boletería virtual y todos los recursos que son necesarios para llevar adelante esto, a Sebastián Canaboso, el webmaster, y a Roberto Martínez, que ha estado siempre atendiendo los pedidos de conexión y dando el apoyo personal para que esto se haga posible. Eso es todo. Y ahí está Adriana Boria saludando. Bueno, muchas gracias y nos volvemos a encontrar en otro acto referido a los 30 años del CEA. Buenas tardes. Y un agradecimiento especial al brillante panel, debí decirlo de entrada también, pero el panel ha estado brillante, la verdad. Muy ajustadas las presentaciones y a la, digamos, a la moderación de Federico, a la acción de Federico, que también ha estado Federico Reche, como moderador, muy acertado. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.